Aclaraciones. Este fanfic fue adaptada a video y traducido del inglés por Smerd1289. Este fanfic no me pertenece y ninguno de sus personajes, todos los derechos a sus creadores originales. Este fanfic fue hecho por Caplico Mini y puedes encontrar esta obra en AO3 como Toon Myths and Memories. Los capítulos serán subidos todos los lunes en este canal. Capítulo 14. Cuando Aizawa entró por primera vez a su clase, sabía que iba a ser una pesadilla. Primero, dos estudiantes discutían acaloradamente. Dos eran del tipo emo angustiado. Tardaron demasiado en calmarse, y, lo peor de todo, Midoriya Izuku lo miraba con una expresión de asombro que rápidamente transformó en neutral. Notó que Midoriya se ajustaba disimuladamente el cuello de la camisa. Sospechoso X1. Al día siguiente, mientras revisaba sus pruebas de combate, notó que Midoriya era muy eficiente en combate y evasión. También notó cómo se burlaba de Bakugo y se reía en su cara durante su altercado. Sospechoso X2. Otro ataque ocurrió unos días después. Era jueves y él estaba en su saco de dormir detrás de su escritorio, esperando el momento de comenzar la clase. A Aizawa no le gustaba mucho el té, e intentó ignorar los chismes de Aoyama y Ashiro, pero cuando Aoyama mencionó el nombre de Midoriya, se dio cuenta. Al parecer, cuando los estudiantes se ponían sus uniformes de gimnasia para la prueba de detección de don, Midoriya le pidió corrector a Aoyama. Aoyama no confiaba en que Midoriya usara bien el corrector, así que el chico le dejó cubrir una cicatriz extraña en el cuello y la clavícula. Sospechoso X3. Estaba bastante convencido de que Midoriya Izuku era cuervo solo por ese descubrimiento, pero su kill registrado era una ligera manipulación, y también era muy joven, por lo que pospuso una confrontación hasta tener más evidencia. Y entonces llegó el recuerdo, un poco borroso por la niebla del dolor y la pérdida de sangre. Convenció al espía villano, Aoki, de que los devolviera para poder ayudarlos en la lucha. No tenía la fuerza suficiente para luchar físicamente, pero al menos podía borrar las peculiaridades. Tardó un instante en borrar la peculiaridad de Akatami, y desintegró parte del hombro de Midoriya. El Nomu cargó contra el chico y Aizawa juraría haber visto formarse un escudo oscuro justo antes de que el Nomu golpeara a Midoriya, mandándolo a volar. Sospechoso X4. Aoki lo hizo dirigirse a la entrada de Lusk después de decirle que estaba perdiendo demasiada sangre como para seguir parado allí. Pasó el fin de semana en el hospital recuperándose y llamó a Tsukauchi después de que le dieron el alta para darle la información que reunió durante la semana pasada. ¿Hay alguna manera de convencerlo para que venga a hablar con nosotros al departamento?, preguntó Tsukauchi. Aizawa lo pensó un momento. Tenía la dirección de un apartado postal, pero no la dirección de Midoriya, así que si huía, sería difícil localizarlo. Veré qué puedo hacer. Ahora, en la actualidad, Aizawa se encontraba conduciendo Souchide con Midoriya en el asiento del pasajero. Hubo un silencio incómodo durante la primera mitad antes de que Midoriya hablara. ¿Cómo supiste quién era? Vio que Midoriya lo miraba de reojo. La cicatriz en tu cuello, y también debí hacer un escudo para bloquear el golpe del Nomu, explicó brevemente, girando por una calle lateral en Souchide. El niño tarareó antes de sacar su teléfono para enviarle un mensaje de texto a alguien poco antes de que se detuvieran frente al café que frecuentaba el verano pasado. Midoriya parecía ligeramente molesto porque Aizawa lo acompañara a su apartamento, pero no podía arriesgarse a que desapareciera incluso si no pensaba que lo haría ahora. Esperó en el salón mientras Midoriya iba a su habitación para comenzar a empacar. Mientras tanto, echó un vistazo a las decoraciones alrededor de la habitación con leve curiosidad. Había trofeos y medallas de una especie de ring clandestino del que estaba casi seguro había oído hablar antes, un peluche de Endeavor destartalado que usaban como alfiletero y algunos peluches de otros héroes en mucho mejor estado. Para su sorpresa, había un peluche de Eraseread, del que estaba seguro de que no tenía prácticamente nada de merchandising, y menos un peluche. Lo recogió y no encontró la etiqueta. Estaba cosido a mano. Izuku-kun siempre ha tenido un don para las manualidades. Una voz familiar se escuchó lentamente y Aizawa miró a Dabi, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Espera, ¿es el compañero de piso de Midoriya?, pensó con incredulidad, dejando el peluche en el suelo y volviéndose hacia Dabi. Los justicieros número 1 y 2 más buscados de Japón llevan viviendo juntos todo este tiempo.
Genial. Puedo verlo. Consideró la posibilidad de arrestar a Dabi, pero al final decidió no hacerlo. Si intentaba arrestarlo, Midoriya probablemente huiría o lucharía, y prefería evitarse ese dolor de cabeza añadido. Sin mencionar que se llevaba bastante bien con el justiciero, lo suficientemente bien como para que Dabi revelara voluntariamente que ese era su apartamento. Midoriya salió de su habitación con 3 bolsas de diferentes tamaños y estilos, luciendo muy infeliz. Aizawa se giró hacia la pared de trofeos, al notar que Midoriya y Dabi mantenían una especie de conversación telepática que solo había visto antes entre gemelos idénticos. Se sintió un poco mal por separarlos cuando era evidente que eran familia, pero la seguridad de Midoriya era prioritaria. Abandonaron el apartamento poco después, en dirección a Ua, donde Netsu se reuniría con ellos. Netsu les dedicó una sonrisa, o al menos eso creía. Llevaba una carpeta bajo un brazo mientras saludaba con el otro. Buenas noches. Yamada-kun ya tiene preparada la unidad familiar. Aizawa escuchó débilmente un suspiro proveniente del niño, pero cuando miró a Midoriya estaba poniendo una cara de póker perfecta. La unidad familiar se había llenado con algunos de los muebles y la decoración de su casa, lo que la hacía más acogedora. Hisashi no estaba en el dormitorio, lo que significaba que probablemente estaba cogiendo algo más de su casa. Los gatos aún no habían llegado, así que tal vez fue allí. Netsu dejó la carpeta sobre la mesa de centro. Aquí tienes todo lo que necesitas para inscribirte en el programa de reforma para justicieros, Midoriya-kun, dijo alegremente mientras salía de la unidad. Adelante, instálate, allí también hay un horario para el patio de comidas y el centro recreativo. Gracias, Netsu-san, respondió Midoriya mientras el director se marchaba, abriendo la carpeta y echándole un vistazo rápido. Notó que fruncía el ceño ligeramente, como si dijera, ¿más formularios? No tienes que completarlos hasta el domingo, si no quieres hacerlo ahora, gruñó, echando un vistazo alrededor de la unidad. Oye, Raser. Aizawa-sensei, preguntó con cierta incertidumbre. Seguiré en la clase 1A. Aizawa se volvió hacia el chico, que sostenía uno de los formularios y lo miraba. Sí, lo eres. El programa funciona como una actividad extracurricular, así que no debería interferir con tus otras clases. Midoriya asintió en señal de comprensión antes de tomar la carpeta y dirigirse al dormitorio que tenía su nombre para desempacar y relajarse. El fin de semana transcurrió tranquilamente y el nuevo trío se fue acostumbrando a vivir juntos. Midoriya adoraba a los gatos y se encargaba bastante de las tareas. Aizawa pensaba que todo iba bastante bien. Y luego llegó el lunes y a partir de ahí todo empezó a ir cuesta abajo. Comenzó de a poco, con Midoriya dando una respuesta sarcástica a una pregunta que le hicieron, pero poco a poco fue escalando a partir de ahí. El miércoles, Aizawa regresó a casa de su oficina y no encontró a nadie más. Hisashi estaba en su programa de radio, así que tenía sentido, pero se suponía que Midoriya estaría allí. Abrió sus mensajes y le envió un mensaje al chico preguntándole dónde estaba. Respondió casi inmediatamente diciendo que estaba en un parque con Kurohiro. Suspiró, sabiendo que establecer límites no iba a ser una conversación divertida. Hisashi llegó a casa poco antes que Midoriya, lo que le dio tiempo a Aizawa para informarle de la situación y elaborar un plan. Oye, Midoriya-kun, empezó Hisashi después de que el niño se acomodara en la sala con ellos. Queríamos hablar contigo sobre establecer límites y normas en casa. Midoriya parpadeó, pero asintió. Bueno, ¿nuestra tarea actual no funciona o es otra cosa? Aizawa negó con la cabeza. No, es otra cosa. Cuando quieras salir con amigos o hacer lo que sea, ¿puedes invitarnos primero? Intentó acercarse con amabilidad, imitando el estilo de Hisashi. Oh, Midoriya parecía confundido. ¿Por qué? Nunca tuve que hacer eso en el apartamento. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Como aún eres adolescente, es normal tener que pedir permiso a tus padres o tutores antes de hacer algo. Establecer un toque de queda también es normal, explicó Hisashi. Midoriya se recostó en el sillón. Si estaba molesto, no lo demostraba. ¿Qué tal si les escribo a alguno de ustedes cuando salga, para que sepan que no estaré en casa? Aizawa y Hisashi intercambiaron una mirada. Aquí hay un acuerdo. Puedes hacerlo los fines de semana, pero tienes que pedírnoslo durante los días de clase, respondió.
Supongo que funciona, dijo, acariciándose el dobladillo de la camisa. Eso me recuerda, ¿puedo seguir trabajando en la cafetería? Puedo cambiarlo a solo los fines de semana también. Aunque no estoy de acuerdo con que un chico de 14 años trabaje, no te lo voy a quitar, dijo Aizawa, y Zashi asintió. Solo traería más problemas si le quitaban todo al chico. Zashi o yo podemos llevarte de ida y vuelta. Midoriya negó con la cabeza. No, está bien. No necesito que hagas eso. No vamos a negociar eso, Midoriya-kun, negó Hisashi suavemente. El niño dejó escapar un suave suspiro. Está bien, entonces está bien. Todo transcurrió con fluidez, aunque con cierta torpeza, durante el resto de la semana, y Aizawa se impresionó cuando Midoriya empezó a usar su don completo durante el entrenamiento. Ya lo había actualizado en el registro de dones, pues ya no veía sentido a ocultarlo. Realmente podía decir qué lado de su Kirk prefería. Aparentemente el lado luminoso de su Kirk lo quemaría si iba demasiado lejos, pero no tenía ese tipo de repercusión al usar el lado oscuro. Se dio cuenta de que Tokoyami se había unido al grupo de amigos de Midoriya y Kurohiro, y Midoriya también era amigable con los estudiantes más tontos. Llegó el sábado y Aizawa levantó la vista cuando llamaron a la puerta del dormitorio. «Pasa», gruñó en respuesta, volviendo a los exámenes que estaba calificando. «Oye, Aizawa-sensei, voy a ver una película con Kurohiro-kun», dijo Midoriya después de asomar la cabeza en la habitación. «¿A las 8 de la noche, muchacho?», preguntó al ver la hora. Midoriya asintió y Aizawa cedió. «Está bien, no te quedes fuera hasta tarde. Y recuerda que ya no eres un justiciero, así que no uses tu don en público». Le sonrió y le hizo un gesto con el pulgar. «No hay problema. Nos vemos luego». Midoriya no regresó hasta pasada la medianoche. Sospechoso X5. ¿Por qué tardaste tanto? Después pasamos por una cafetería abierta las 24 horas, y perdimos la noción del tiempo. Se rascó la nuca y rió torpemente. Era increíblemente débil, pero Aizawa pudo ver un par de moretones formándose en su brazo junto con la contracción de un músculo que indicaba que estaba herido. Midoriya-kun, ¿qué estabas haciendo realmente? Aizawa se cruzó de brazos, observando a Midoriya ponerse rígido por un instante. «Te lo acabo de decir», respondió, poniéndose en guardia. «Salí con Kurohiro-kun». «Chico, mentir tiene consecuencias». Suspiró. ¿Los adolescentes solían ser tan combativos? Se nota que estás herido, y dudo que eso venga de ir al cine y a una cafetería. Midoriya abrió la boca para rebatir la afirmación, pero no había terminado. Midoriya bajó la vista al suelo con el ceño fruncido mientras seguía hablando. «Si no eres honesto conmigo sobre lo que haces cuando sales, te descalifico del festival deportivo». Probablemente no iba a hacerlo, pero más le valía reprochárselo. Aizawa casi se retractó mentalmente al ver que el chico levantaba la cabeza de golpe, conmocionado, y se le saltaron las lágrimas ante la amenaza. Se secó los ojos rápidamente y apartó la mirada. «Lo siento. Seré sincero de ahora en adelante». Sonaba amargo, pero no iba a comentarlo. Midoriya se aclaró la garganta y se dio la vuelta, dirigiéndose a su habitación. Bueno, definitivamente se sentía mal por eso ahora. Si hubiera sabido lo mucho que Midoriya sentía por el festival deportivo, nunca habría mencionado sacarlo del evento. Suspiró y regresó a su habitación con Hisashi. Hisashi no volvería del trabajo hasta la 1 de la mañana, y dudaba que estuviera dormido para entonces. Hablaría con él sobre lo sucedido y decidiría qué hacer a partir de ahí. A la mañana siguiente, Midoriya salió de su habitación y caminó hacia Aizawa de inmediato. Hizo una pausa, apartando la mirada antes de armarse de valor y mirarlo. «Siento haberme portado así anoche. Fue grosero». «No, debería disculparme por lo que dije», respondió con cansancio. Nunca iba a cumplir la amenaza del festival deportivo. Si hubiera sabido lo mucho que significaba para ti, nunca lo habría mencionado. Observó cómo Midoriya se relajaba. «Está bien, entiendo por qué lo dijiste». Le dedicó una sonrisa antes de volverse para prepararse el desayuno. Aizawa exhaló aliviado. Por fin, después de más de una semana de falsa paz y discusiones, sentía que por fin se entendían mejor. Midoriya no estaba acostumbrado a las restricciones y estaba acostumbrado a tratar con gatos en casa, no con adolescentes.
Después de eso, todo fue mucho más tranquilo, y Midoriya empezó a tomarse los límites y las restricciones más en serio. Aizawa se preguntaba distraídamente si Dabi o alguno de sus amigos le habían dicho que se comportara o si simplemente había cambiado de opinión. En cualquier caso, ahora las cosas iban por buen camino. Llegó el día del festival deportivo y Aizawa, Hisashi y Midoriya caminaron juntos hacia la arena. Midoriya se despidió y corrió hacia la sala de espera mientras él y Hisashi se dirigían a la cabina de locutores. Aún no podía creer que su esposo lo hubiera convencido para ser copresentador, pero allí estaba. Escuchó divertido mientras Hisashi presentaba alegremente las clases, y Aizawa vio a Midoriya entre la multitud de estudiantes con sus amigos. Parecía a punto de estallar de emoción. Tenía curiosidad por ver cómo iría el festival este año. Era el sábado antes del festival deportivo e Izuku siguió las pautas que le pidieron Yamada y el Acer. Llamó a su puerta y escuchó una respuesta gruñida antes de abrirla. Hola, Aizawa-sensei, voy a ir a ver una película con Kurohiro-kun, dijo después de meter la cabeza en la habitación. El Acer miró el reloj de su escritorio antes de mirarlo. A las 8 p.m., niño. Izuku asintió y lo vio luchar contra negarse a dejarlo salir tan tarde antes de ceder. Muy bien, no te quedes fuera hasta tarde. Y recuerda que ya no eres un justiciero, así que no uses peculiaridades públicas, le dio una sonrisa y un pulgar hacia arriba. No hay problema. Nos vemos más tarde. Salió de la casa antes de que el Acer pudiera cambiar de opinión, salió e inmediatamente giró para dirigirse hacia Souchide. Estaba seguro de que si le decía a dónde iba realmente, a competir en el club de lucha, le dirían que no. No hay daño en una pequeña mentira para mantener al menos un poco de normalidad en su vida. Izuku corrió por las calles antes de subir las escaleras de dos en dos, y prácticamente irrumpió en el apartamento. Dabi, ¿ya estás listo?, gritó, se quitó los zapatos y entró más en el apartamento. Dame un minuto, chico, todavía nos queda más de una hora antes de que comience. Dabi salió arrastrando los pies y salió de su habitación con el pelo cuidadosamente envuelto en una toalla. Lo sé, ¿estás seguro de que no quieres participar esta vez?, él respondió, cayendo de espaldas al sofá. Esta noche es una pelea sin peculiaridades, mi cuerpo no puede soportar esa mierda como para explicar más. Levantó la pierna y flexionó la rodilla, haciéndola romper un mínimo de 3 veces. Izuku tosió Oldman y rápidamente lo golpearon, haciéndolo reír. Es broma. ¿Alguna vez vas a ver algún tipo de médico clandestino por eso? Podría ser grave. Dabi resopló, sentándose junto a Izuku. No. Fueron años de abuso peculiar, dudo que hicieran más que enviarme a fisioterapia o algo así. Arrugó el cabello de Izuku con tranquilidad. ¿Cómo es vivir con 2 profesionales?, tarareó, mirando al techo. Está bien. El Acer me pone de los nervios, pero creo que hago lo mismo, así que estamos empatados. Están estableciendo todas estas nuevas reglas para que las siga, pero al menos puedo hacer lo que quiera los fines de semana. Estaban bien que llegaras a un ring de lucha no totalmente legal e incluso participaras en él, cuestionó, escéptico. Izuku sonrió, sentado. Podría haberle dicho que iba al cine con uno de mis amigos. Dabi suspiró, sacudiendo la cabeza. Uno de estos días te prohibirán en Souchide. Kid se puso de pie, se quitó la toalla de la cabeza y se sonrojó el pelo. Vámonos antes de que llegue la multitud. Correcto. Saltó y se dirigió hacia la puerta principal. Y el Acer me acaban de decir que no usara mi peculiaridad públicamente y esto es un sin peculiaridad pelea, así que técnicamente no estoy rompiendo las reglas. Lo que sea, esperaré esa llamada telefónica cuando te atrapen. Él respondió, poniéndose los zapatos. Había 16 luchadores allí esta noche, e Izuku ya estaba en la final y parado frente a su oponente. Era Kemari, una de las primeras personas con las que había luchado cuando empezó. Le preocupaba un poco que se hubieran mudado porque desaparecieron durante un par de meses antes de aparecer nuevamente esta noche. Era bastante obvio que habían estado entrenando, considerando la eficiencia con la que lucharon en comparación con antes. Se canceló el inicio del partido y ya estaba desprevenido por una finta. No fue un buen comienzo, pero se recuperó con bastante facilidad. Izuku se abalanzó para una apertura que vio, recibiendo un golpe sólido antes de saltar hacia atrás.
Kemari aprovechó la oportunidad de su retirada para levantar expertamente su brazo hacia ellos antes de patear sus piernas debajo de él. Golpeó el suelo con fuerza, metiendo la barbilla para no golpearse la cabeza, antes de barrer la pierna para que retrocedieran. Kemari saltó su patada con gracia, agarrándolo por el cabello y el hombro para girarlo sobre su estómago antes de doblar el brazo hacia atrás con torpeza. Izuku luchó contra el agarre antes de escuchar su hombro estallar y el dolor explotó en su brazo. Kemari no se soltó y terminó haciendo tapping antes de que su hombro empeorara. Sentado, vio a un par de personas atropelladas por un médico. No muevas el brazo, uno de ellos ordenó como el otro lo comprobó. Dislocación, ven al médico y te repararemos el otro, informó antes de guiarlo hacia la estación médica. Miró a Kemari, a quien le estaban entregando una gasa para detener la nariz y el labio sangrantes. Parecía que ambos obtuvieron una buena cantidad de visitas. Suspiró molesto, sentado en un taburete mientras lo mantenían quieto antes de que le volvieran a colocar el hombro en su lugar. Gracias chicos, dijo, mirando como uno de ellos, su nombre era Koana si recordaba bien, puso sus manos sobre su hombro. Las manos de Koana brillaban de color azul y su hombro se sentía caliente. Allí aceleré un poco el proceso de curación, pero trato de no usar demasiado ese brazo, ordenó, dando un paso atrás cuando notó que Kemari se acercaba. Lo siento por eso, dijo Kemari tímidamente, señalando su hombro. No pretendía lastimarte tanto, Izuku sonrió, levantándose del taburete. Yo también, te rompí el labio bastante mal. Fue una buena pelea. Realmente has mejorado desde antes de que te volvieras a Wall, le tendió una mano y Kemari la estrechó, devolviéndole la sonrisa. Sí, buena pelea, respondieron antes de que Izuku se despidiera y se fuera para cobrar su recompensa por el segundo lugar y encontrar a Gabi. Era bastante fácil de detectar, con el cabello blanco brillante y todo. Parecía que me dolía. ¿Hombro dislocado?, preguntó mientras salían del ring de lucha. Él asintió. Koana-san me parchó, creo que normalmente aceleran el proceso de curación una semana para lesiones no graves. Movió el hombro con cautela, estaba un poco dolorido pero manejable. Es mejor esperar que Eraser no lo detecte, Gabi presagió antes de comprobar la hora. Deberías correrte a casa, acaba de llegar a medianoche. ¿Es realmente? Ni siquiera noté que pasaba el tiempo, dijo sorprendido. Te veré la próxima semana, ¿vas a ver el festival deportivo el lunes? Por supuesto que lo haré. No puedo dejar de ver a mi hermano Gremlin darle una paliza a otros estudiantes, él respondió con una sonrisa. Se separaron e Izuku sintió que todo el estrés de la semana pasada finalmente se estaba desvaneciendo. Eran alrededor de las 00:30 cuando finalmente llegó a casa. Cerrando silenciosamente la puerta principal, se quitó los zapatos y miró hacia arriba para ver a Eraser bastante molesto parado en el salón. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Después pasamos por una cafetería abierta las 24 horas, y perdimos la noción del tiempo rápidamente, mintió, realizando un acto un poco avergonzado. Ignoró la punzada que le dio el hombro, pero no falló cuando los ojos de Eraser se movieron hacia su brazo y espalda. Midoriya-kun, ¿qué estabas haciendo realmente? Se cruzó de brazos. Mierda, ¿por qué tiene que ser tan observador?, pensó, sintiéndose a la defensiva para salvar una de las únicas veces que pudo salir con Gabi. Te lo acabo de decir, él respondió, bajando el brazo y mirando a Eraser de manera un poco más desafiante de lo que estaba planeando. Salí con Kurohiro-kun, niño, mentir tiene consecuencias. Eraser suspiró. Puedo decir que estás herido y dudo que eso provenga de películas y un café. Izuku estaba a punto de decir que se debía al entrenamiento del héroe, pero luego se mordió la lengua cuando el héroe siguió hablando. Si no eres honesto conmigo sobre lo que estás haciendo cuando sales, te descalifico del festival deportivo. Levantó la cabeza desde donde estaba mirando al suelo, furioso por el hecho de que amenazaría con algo así. Parpadeó y se dio cuenta de que había dejado que sus emociones se apoderaran de él. De ninguna manera iba a llorar frente a Eraser, con lágrimas de enojo o de otro tipo. Se secó los ojos, apartando la mirada de la expresión ligeramente sorprendida en el rostro del héroe. Lo siento. Seré honesto de ahora en adelante, dijo, haciendo todo lo posible para no permitir que nada de su ira se desborde en la sentencia. Se quedaron allí un poco torpemente por un momento antes de que Izuku se aclarara la garganta, preguntándose si debería decir algún tipo de buenas noches antes de decidir que estaba demasiado molesto para querer hablar con el héroe.
se giró y se dirigió a su habitación, inmediatamente sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Davi para pedirle que llamara. Un segundo después sonó su teléfono y lo contestó. Ni siquiera tengo que adivinar para saber qué pasó, dijo Davi con leve diversión. Izuku estuvo en silencio por un momento antes de gemir de frustración. Dijo que podría sacarme del festival deportivo si le volviera a mentir. Esa es una reacción exagerada, ¿verdad? Se colgó un brazo sobre los ojos, masticando el interior de la mejilla. No sé qué hacer. Me están metiendo en una cajita donde todo lo que era normal para mí está afuera. Es asfixiante y lo entiendo, Izuku-kun. Él respondió. Dime cuál crees que fue el proceso de pensamiento de Eraserhead cuando supo que en realidad no fuiste al cine. Quiero decir, obviamente no pensaría que fuera justo. Se recostó de costado en la cama, recogiendo un extremo ligeramente deshilachado de la funda de la almohada. Le mentí porque iba a algún lugar que él no aprobaría y quería mostrarme que no iba a tolerarlo. Exactamente. Sintió una pequeña punzada de molestia de que Davi se estuviera poniendo del lado de Eraser en esto. No estoy de acuerdo con que mencione el festival deportivo para controlar sus acciones, pero ¿crees que alguna vez ha criado a niños? No. Investigué sobre él, está catalogado como adoptivo de emergencia, pero nunca antes había tenido que tomar a un niño. Él respondió, empezando a relajarse. Probablemente no sabía cómo manejarlo de una manera que no fuera maestra. Eres un niño inteligente, ni siquiera necesitabas que lo resolviera. Ambos están aprendiendo y, de todos modos, dudo que la amenaza de los festivales deportivos fuera legítima. ¿No es ese festival para héroes que exploran estudiantes o algo así? ¿Algo así? Sí. No, tienes razón, gracias. Se frotó los ojos con cansancio, preguntándose cuándo la montaña rusa que esta nueva parte de su vida iba a terminar. Era el sábado antes del festival deportivo e Izuku siguió las pautas que le pidieron llamada y Eraser. Llamó a su puerta y escuchó una respuesta gruñida antes de abrirla. Hola, Aizawa-sensei, voy a ir a ver una película con Kurohiro-kun, dijo después de meter la cabeza en la habitación. Eraser miró el reloj de su escritorio antes de mirarlo. A las 8 p.m., niño. Izuku asintió y lo vio luchar contra negarse a dejarlo salir tan tarde antes de ceder. Muy bien, no te quedes fuera hasta tarde. Y recuerda que ya no eres un justiciero, así que no uses peculiaridades públicas. Le dio una sonrisa y un pulgar hacia arriba. No hay problema. Nos vemos más tarde. Salió de la casa antes de que Eraser pudiera cambiar de opinión. Salió e inmediatamente giró para dirigirse hacia Southside. Estaba seguro de que si le decía a dónde iba realmente, a competir en el club de lucha, le dirían que no. No hay daño en una pequeña mentira para mantener al menos un poco de normalidad en su vida. Izuku corrió por las calles antes de subir las escaleras de 2 en 2 y prácticamente irrumpió en el apartamento. Davi, ¿ya estás listo?, gritó, se quitó los zapatos y entró más en el apartamento. Dame un minuto, chico, todavía nos queda más de una hora antes de que comience. Davi salió arrastrando los pies y salió de su habitación con el pelo cuidadosamente envuelto en una toalla. Lo sé, ¿estás seguro de que no quieres participar esta vez?, él respondió, cayendo de espaldas al sofá. Esta noche es una pelea sin peculiaridades, mi cuerpo no puede soportar esa mierda como para explicar más. Levantó la pierna y flexionó la rodilla, haciéndola romper un mínimo de 3 veces. Izuku tosió Oldman y rápidamente lo golpearon, haciéndolo reír. Es broma. ¿Alguna vez vas a ver algún tipo de médico clandestino por eso? Podría ser grave. Davi resopló, sentándose junto a Izuku. No. Fueron años de abuso peculiar, dudo que hicieran más que enviarme a fisioterapia o algo así. Arrugó el cabello de Izuku con tranquilidad. ¿Cómo es vivir con 2 profesionales?, tarareó, mirando al techo. Está bien. Eraser me pone de los nervios, pero creo que hago lo mismo, así que estamos empatados. Están estableciendo todas estas nuevas reglas para que las siga, pero al menos puedo hacer lo que quiera los fines de semana. Estaban bien que llegaras a un ring de lucha no totalmente legal e incluso participaras en él, cuestionó, escéptico. Izuku sonrió, sentado. Podría haberle dicho que iba al cine con uno de mis amigos. Davi suspiró, sacudiendo la cabeza. Uno de estos días te prohibirán en Southside. Kid se puso de pie, se quitó la toalla de la cabeza y se sonrojó el pelo. Vámonos antes de que llegue la multitud. Correcto.
Saltó y se dirigió hacia la puerta principal. Y el Aser me acaban de decir que no usara mi peculiaridad públicamente y esto es un sin peculiaridad pelea, así que técnicamente no estoy rompiendo las reglas lo que sea, esperaré esa llamada telefónica cuando te atrapen. Él respondió, poniéndose los zapatos. Había 16 luchadores allí esta noche, e Izuku ya estaba en la final y parado frente a su oponente. Era Kemari, una de las primeras personas con las que había luchado cuando empezó. Le preocupaba un poco que se hubieran mudado porque desaparecieron durante un par de meses antes de aparecer nuevamente esta noche. Era bastante obvio que habían estado entrenando, considerando la eficiencia con la que lucharon en comparación con antes. Se canceló el inicio del partido y ya estaba desprevenido por una finta. No fue un buen comienzo, pero se recuperó con bastante facilidad. Izuku se abalanzó para una apertura que vio, recibiendo un golpe sólido antes de saltar hacia atrás. Kemari aprovechó la oportunidad de su retirada para levantar expertamente su brazo hacia ellos antes de patear sus piernas debajo de él. Golpeó el suelo con fuerza, metiendo la barbilla para no golpearse la cabeza, antes de barrer la pierna para que retrocedieran. Kemari saltó su patada con gracia, agarrándolo por el cabello y el hombro para girarlo sobre su estómago antes de doblar el brazo hacia atrás con torpeza. Izuku luchó contra el agarre antes de escuchar su hombro estallar y el dolor explotó en su brazo. Kemari no se soltó y terminó haciendo tapping antes de que su hombro empeorara. Sentado, vio a un par de personas atropelladas por un médico. No muevas el brazo, uno de ellos ordenó como el otro lo comprobó. Dislocación, ven al médico y te repararemos, el otro informó antes de guiarlo hacia la estación médica. Miró a Kemari, a quien le estaban entregando una gasa para detener la nariz y el labio sangrantes. Parecía que ambos obtuvieron una buena cantidad de visitas. Suspiró molesto, sentado en un taburete mientras lo mantenían quieto antes de que le volvieran a colocar el hombro en su lugar. Gracias chicos, dijo, mirando como uno de ellos, su nombre era Koana si recordaba bien, puso sus manos sobre su hombro. Las manos de Koana brillaban de color azul y su hombro se sentía caliente. Allí aceleré un poco el proceso de curación, pero trato de no usar demasiado ese brazo, ordenó, dando un paso atrás cuando notó que Kemari se acercaba. Lo siento por eso, dijo Kemari tímidamente, señalando su hombro. No pretendía lastimarte tanto. Izuku sonrió, levantándose del taburete. Yo también, te rompí el labio bastante mal. Fue una buena pelea. Realmente has mejorado desde antes de que te volvieras a Wall. Le tendió una mano y Kemari la estrechó, devolviéndole la sonrisa. Sí, buena pelea, respondieron antes de que Izuku se despidiera y se fuera para cobrar su recompensa por el segundo lugar y encontrar a Gabi. Era bastante fácil de detectar, con el cabello blanco brillante y todo. Parecía que me dolía. ¿Hombro dislocado?, preguntó mientras salían del ring de lucha. Él asintió. Koana-san me marchó, creo que normalmente aceleran el proceso de curación una semana para lesiones no graves. Movió el hombro con cautela, estaba un poco dolorido pero manejable. Es mejor esperar que el láser no lo detecte, Gabi presagió antes de comprobar la hora. Deberías correrte a casa, acaba de llegar a medianoche, ¿es realmente? Ni siquiera noté que pasaba el tiempo, dijo sorprendido. Te veré la próxima semana, ¿vas a ver el festival deportivo el lunes? Por supuesto que lo haré. No puedo dejar de ver a mi hermano Gremlin darle una paliza a otros estudiantes, él respondió con una sonrisa. Se separaron y Izuku sintió que todo el estrés de la semana pasada finalmente se estaba desvaneciendo. Eran alrededor de las 00:30 cuando finalmente llegó a casa. Cerrando silenciosamente la puerta principal, se quitó los zapatos y miró hacia arriba para ver a Eraserhead bastante molesto parado en el salón. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Después pasamos por una cafetería abierta a las 24 horas y perdimos la noción del tiempo rápidamente, mintió, realizando un acto un poco avergonzado. Ignoró la punzada que le dio el hombro, pero no falló cuando los ojos de Eraser se movieron hacia su brazo y espalda. Midoriya-kun, ¿qué estabas haciendo realmente? Se cruzó de brazos. Mierda, ¿por qué tiene que ser tan observador?, pensó, sintiéndose a la defensiva para salvar una de las únicas veces que pudo salir con Dabi. Te lo acabo de decir, él respondió, bajando el brazo y mirando a Eraser de manera un poco más desafiante de lo que estaba planeando.
Salí con Kuroido Kun niño, mentir tiene consecuencias en hacer suspiro. Puedo decir que estás herido y dudo que eso provenga de películas y un café. Izuku estaba a punto de decir que se debía al entrenamiento de héroe, pero luego se mordió la lengua cuando el héroe siguió hablando. Si no eres honesto conmigo sobre lo que estás haciendo cuando sales, el descalifico del festival deportivo levantó la cabeza desde donde estaba mirando al suelo, furioso por el hecho de que atacaría con algo así. Parpadeó y se dio cuenta de que había dejado que sus emociones se apoderaran de él. De ninguna manera iba a llorar frente a Eraser con lágrimas de enojo o de otro tipo. Se secó los ojos, apartando la mirada de la expresión ligeramente sorprendida en el rostro de él. Lo siento. Seré honesto de ahora en adelante, dijo, haciendo todo lo posible para no permitir que nada de su ira se desborde en la sentencia. Se quedaron amigos un poco torpemente por un momento antes de que Izuku se aclarara la garganta, preguntándose si debería decir algún tipo de buenas noches antes de decidir que estaba demasiado molesto para querer hablar con el héroe. Se giró y se dirigió a su habitación y inmediatamente sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Dav para pedirle que llamara. Un segundo después sonó su teléfono y lo contestó. Ni siquiera tengo que adivinar para saber qué pasó, dijo Davi con doble diversión. Izuku estuvo en silencio por un momento antes de gemir de frustración. Dijo que podría sacarme del festival deportivo si me volviera a mentir. Esa es una reacción exagerada, ¿verdad? Se colgó un brazo sobre los ojos, masticando el interior de la mejilla. No sé qué hacer. Me están metiendo en una cajita donde todo lo que era normal para mí está afuera. Es suficiente, lo entiendo, Izuku me respondió. Dime cuál crees que fue el proceso de pensamiento de la serie cuando supo que en realidad no fuiste al cine, quiero decir. Obviamente no pensaría que fuera justo. Se recostó de costado en la cama, recogiendo un extremo ligeramente deshilachado de la funda de la almohada. Y entendí por qué iba a algún lugar que él no aprobaría y quería mostrarme que no iba a tolerarlo exactamente. Sintió una pequeña punzada de molestia de que Davi se estuviera poniendo del lado de la serie esto. No estoy de acuerdo con que mencione el festival deportivo para controlar sus acciones, pero ¿crees que alguna vez ha criado a niños? No. Investigué sobre él, está catalogado como adoptivo de inteligencia, pero nunca antes había tenido que tomar a un niño. Él respondió, empezando a relajarse. Probablemente no sabía cómo manejarlo de una manera que no fuera maestra. Eres un niño inteligente, ni siquiera necesitabas que lo resolviera. Ambos están aprendiendo bien. De todos modos, dudo que la amenaza de los festivales deportivos fuera legítima. ¿No es ese festival para héroes que exploran estudiantes o algo así? ¿Algo así? Sí. No, tienes razón. Gracias, se frotó los ojos con cansancio, preguntándose cuando la montaña rusa que es la nueva parte de su vida iba a terminar. No hay problema, chico. Probablemente deberías disculparte con él, pasar página y pierda la bosquejo. Izuku resopló de diversión, ni siquiera era la 1 de la madrugada. Te dejaré dormir, que tengas buenas noches, Davi con buena suerte el lunes. Izuku respondió antes de colgar. Dejó su teléfono en la mesa de anotación, sin esperar con ansias la incómoda disculpa de la mañana. A la mañana siguiente, Izuku respiró rápido antes de salir de su habitación. El cereal estaba tomando café en el sofá. Miró hacia arriba cuando Izuku se le acercó. Hizo una pausa por un momento, sabiendo que será más fácil una vez que lo diga. Lamento la forma en que actué anoche. Fue grosero, ¿no? Debería disculparme por decir lo que hice, él respondió, preparando su café. Nunca iba a seguir adelante con la amenaza sobre el festival deportivo. Si hubiera sabido lo mucho que significaba para ti, nunca lo habría mencionado. Davi tenía razón en ese momento. No siempre fue fácil leer al héroe, pero se dio cuenta de que se sentía mal por eso. Está bien, entiendo por qué lo dijiste, nos vemos más tarde. Izuku saludó a Yamada y Eraser antes de salir corriendo a la zona de espera de los participantes. El festival deportivo fue finalmente aquí y estaba ansioso por reunirse con Kuroido y Tokoyami antes de que los llamaran al campo. Empujando la cabeza hacia la sala de espera 1A, se centró en Kuroido y Tokoyami en una de las mesas. Al acercarse a ellos, notó que la mayoría de los demás estudiantes también estaban allí. Dio un breve gesto de saludo mientras se sentaba. Finalmente está sucediendo, siento que han pasado años desde que nos anunciaron el festival por primera vez. El paso del tiempo avanza lentamente como las sombras de la tarde. Tokoyami estuvo de acuerdo y
tuvo que concentrarse activamente en no poner los ojos en blanco. Sí, Oni-chan. Él respondió, sonriendo ante el rostro que hizo. Bakugo golpeó su mano contra la mesa frente a Izuku, lo que provocó que muchos estudiantes se miraran y murmuraran entre sí. El hecho de que estés mostrando una nueva peculiaridad no significa que le vayas a vencer. Sigo siendo el mejor de mi clase y mejor de tu grupo, parpadeó, mirando a Kurohiro y Tokoyami y gritaba contra Izuku. ¿Es eso una declaración de guerra lo que escucho? Apoyó un codo sobre la mesa y apoyó perezosamente la barbilla en la mano. Bastante atrevido de tu parte asumir que podrías vencerme incluso si solo estuviera usando una parte de mi peculiaridad, devolvió la mirada desafiante con una sonrisa divertida. Esta intimidación que busca no iba a funcionar con él como esperaba. Sus ojos brillan hacia Kirishima, que caminaba con una sonrisa con dientes. Oye, Midoriya-kun, también quiero probar mis habilidades en tu nueva peculiaridad, así que será mejor que llegues al evento final para que podamos tener una competencia adecuada para lo que sean los uno contra uno. Dijo en tono amistoso y Izuku se dio cuenta de que estaba tratando de aligerar un poco la tensión. Oh, yo también. Quiero luchar contra Midoriya-kun. Caminar y gritó, corrió y se sentó a su lado. Tu peculiaridad es genial. Uno por uno, más de la mitad de la clase también anunció su rivalidad amistosa contra Izuku. DC, no tenía idea, pero no puede decir que no estaba disfrutando la idea de poder usar toda su peculiaridad contra la gente, porque no había tenido muchas oportunidades antes. Entonces los llamaron al campo, por lo que Izuku se puso de pie. Espero enfrentarlos, será mejor que lleguen a la final, dijo con una sonrisa antes de darse la vuelta y salir de la sala de espera. Bakugo fue llamado a filas para pronunciar el discurso estudiantil y abucheó junto con los demás estudiantes en su discurso. Miyu anunció que el primer evento, una carrera de obstáculos, era eliminar a los estudiantes. ¿Qué mejor momento para mostrar sus habilidades que durante el primer evento? Después de todo, no quería que nadie lo subestimara. Se quedó al lado de Kurohiro y Tokoyami mientras todas las clases se alineaban fuera de la línea de salida. La primera parte los llevó fuera de la arena hasta la carrera de obstáculos que rodeaba el estadio. Una vez que comenzó la cuenta regresiva, extendió las manos antes de extender la mano por encima de su cabeza. Los hilos de la oscuridad se organizaron entre sus dedos mientras cerraba sus manos en puños, tirando hacia abajo y sintiendo que sus alas se sujetaban a sus homóplatos. Hombre, extrañaba mucho volar. Le dio a sus alas un aleteo de prueba, sonriendo a Kurohiro cuando miró sorprendido. Inclinó ligeramente las rodillas, observando la cuenta regresiva como un halcón antes de que sonara el timbre y se levantara del suelo. Sintió una emoción de euforia mientras volaba alto antes de sumergirse y descender en picado por el túnel, escuchando a Yamada exclamar sobre su abrupto ascenso al primer lugar en los primeros segundos de la carrera. Probablemente podría volar hasta la línea de meta, pero eso sonó aburrido, así que se metió el rodo del primer obstáculo, girando detrás de él para ver que Todoroki había congelado el suelo y a muchos de los estudiantes mientras corría para alcanzar a él. Vio los 0 puntos de marca de los robots más pequeños. Al detenerse frente a unos triples, extendió su mano derecha junto a él para formar una espada larga con una empuñadura de oscuridad y una espada de luz. Era inestable, por lo que no pudo mantenerlo firme por mucho tiempo. Saltó y giró en el aire antes de derribar la espada en uno de los triples. El robot explotó y aprovechó el impulso para lanzarse lo suficientemente alto como para alcanzar la cima del cero o inter más cercano. Levantó la espada por encima de su cabeza, agarrando la empuñadura con ambas manos antes de cortarla con todas sus fuerzas. La hoja atravesó al robot como un cuchillo de mantequilla, se concentró en alargar la hoja y casi cortó todo el robot por la mitad. Aterrizó sobre su hombro cuando comenzó a caer hacia atrás, empujándose e impulsándose hacia el siguiente obstáculo. Todoroki lo alcanzó y congeló todos los 0 puntos a medida que avanzaban. Izuku se detuvo en el siguiente obstáculo, y se dio la vuelta para esperar a los demás estudiantes. Le asintió a Tokoyami mientras se detenía a su lado, observando cómo otros estudiantes avanzaban lentamente. Kurohiro apareció a la vista mientras pasaba corriendo junto a otros estudiantes. Izuku extendió sus alas, comunicándose en silencio con su amigo. Kurohiro sonrió mucho antes de alterar ligeramente su rumbo
para dirigirse hacia él. Izuku se giró justo cuando su amigo saltó y se fusionó con sus alas. Tokoyami despegó una vez más e Izuku corrió hasta el borde del acantilado, saltando y lanzándose hacia abajo antes de volver a disparar pasar a la mayoría de los demás estudiantes. Vio a Bakugo mirándolo mientras pasaba volando, ocupando el segundo y tercer lugar cuando el último obstáculo apareció a la vista. Era un campo minado, por el que Todoroki ya estaba a una cuarta parte del camino. Escuchó un grito desafiante y explosiones detrás de él, girando la cabeza para ver a Bakugo volar hacia él. Se giró todo el camino justo cuando Bakugo lo tacleó y ambos corrieron hacia el medio del campo minado. Izuku enrolló sus alas alrededor de sí mismo para protegerse mientras golpeaba el suelo con Bakugo encima de él, detonando un mínimo de 5 minas mientras patinaban por el campo. Escuchó vagamente el comentario de llamada cuando la última mina explotó, enviándolos a ambos al aire nuevamente. Izuku golpeó sus alas, accidentalmente golpeó a Bakugo en la cara antes de volar hacia el final de la carrera de obstáculos. Escuchó que algo venía hacia él nuevamente y esquivó por poco una púa de hielo. Kurohiro-kun, toma esto. Izuku llamó, formando un gran bate de béisbol. Sintió que su amigo agarraba el bate e intentó estabilizar sus alas en un fuerte declive. Escuchó a Kurohiro reírse de alegría y del impacto del bate contra otra púa de hielo antes de que atravesaran el túnel y entraran a la arena. Izuku aterrizó ligeramente en el suelo, volviéndose hacia su amigo después de que Kurohiro saltara de sus alas con una amplia sonrisa. Llegaron a los 5 primeros y segundos lugares, cuando se anunciaron sus posiciones de primer y segundo lugar justo cuando Todoroki, Bakugo y Tokoyami pasaban la línea de meta. La segunda ronda del escenario de primer año del Festival Deportivo de la UAS, Inu gritó, volviéndose hacia la pantalla gigante con floritura. Una batalla de caballería con los 42 mejores del clasificatorio. Izuku intercambió una alianza sin palabras con Kurohiro y Tokoyami, sabiendo ya que tenían que formar equipo para esto. Los de arriba sufrirán más medianoche continua. Escucharás esto muchas veces mientras asistes a la UA. Esto es lo que significa Cruz Ultra. Apuntó con su arma de flanceo directamente a Izuku. Midoriya Izuku, que quedó primero en la clasificación, vale 10 millones de puntos. Miró a los otros estudiantes, quienes se habían vuelto para mirarlo con un brillo codicioso en los ojos. Lo miraron como si fuera una presa, sin darse cuenta de que se había ocupado exactamente de esto muchas veces antes. Destellos de recuerdos de luchar contra media docena de personas a la vez recorrieron su mente, y los obligó a caer cuando su espada de oscuridad les cortó una garganta sin piedad. Chillax. Esta vez no tengo que matar a nadie, se lo dijo a sí mismo, volviéndose hacia sus dos amigos con una sonrisa cuando comenzaron a conspirar.